Tin, 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 tiriri, tin, 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 ti, tiri, tiri. Tiri, ti, ti, tiri. Bueno, creo que ya estoy en directo para variar. Ahora es cuando viene el típico momento en el que estoy así como atontado, mirando la pantalla, tratando de configurar el chat. Pero no pasa nada. A ver, vamos allá. Un momentito, dejarme que lo configure esto. Siempre lleva un poco de tiempo. Vale, abrir el chat en otra ventana. Perfecto. Y ya está. A ver. Tan, tan, tan. Bueno, pues hola a todas y todos, ¿cómo estáis? Espero que estéis bien. En este vídeo me gustaría hablaros, o sea, a ver, vamos a ver. Normalmente cuando suelo hacer vídeos trato siempre de ser lo más proactivo, positivo, trato de hablar de cosas que me gustan. Es decir, trato de hablar de artistas, por ejemplo, que me llaman la atención, que me interesan, etc. Pero en este caso voy a hacer una excepción. No voy a ponerme las gafas de Rayitox Talibán, aunque va a ir un poco por la línea, va a ir un poco en esa línea. Pero sí que me apetecía hablaros acerca de otros artistas que realmente, sea por un motivo o por otro, pues no me acaban de, bueno, no me acaban de gustar. Como supongo que no hace falta que lo diga, pero es una opinión personal, ¿vale? O sea, que nadie se enfade, que nadie se moleste, simplemente es, bueno, pues yo que sé, cada uno tiene sus gustos, pues estos son los míos respecto a qué artistas a mí personalmente, como digo, no me van. Recordaros, mientras os vais conectando, si es que alguien se va a conectar a este directo, que lo estoy haciendo por la mañana, son las 12. En España supongo que ya estará todo el mundo comiendo. En México supongo que deben ser, yo qué sé, las 5 de la mañana o algo así, no sé. Recordaros que podéis encontrarme en Instagram como Rayitox y bueno, en Twitter, Facebook, etcétera, en todas estas redes sociales. Y bueno, ya sin más dilación, lo que voy a hacer va a ser empezar a lanzarme a degüello, a deciros qué artistas son los que no me gustan. Hola, Avi, buenos días. A Avi y a todos aquellos que os vayáis conectando poco a poco. A ver, espera, voy a hacer una cosa. Voy a abrir esto mejor, el chat en una ventana flotante. A ver, espera. Ujú. Vale. Bueno, a ver, vamos allá. Os voy a compartir un poco los diferentes artistas que, como os decía, no me gustan mucho. Voy a empezar por un estilo de arte que a mí me parece como que se ha abusado mucho de él, especialmente dentro de lo que vendría a ser el ámbito del street art, dentro de lo que vendría a ser el ámbito del arte urbano. Y mira, a ver, un momentito. Pum, pum. Y me refiero a... Vale, un segundo. Vale, aquí podéis ver el chat, lo que voy viendo. Y ahora os voy a poner, pues eso, diferentes artistas que, como os digo, no acabo de conectar. En primer lugar, tendríamos, por ejemplo, a este artista que se llama Andrés, muy conocido en Francia, porque hace, bueno, hace un estilo así de muñeco que es bastante popular, lo ha usado mucho. Mirad, aquí podéis ver un poco cómo es. Y lo ha pintado mucho en diferentes paredes, por París, durante mucho tiempo. Mirad, aquí tenéis una imagen del artista del que os hablo, que esté aquí. Bueno, la cuestión, una cosa que hizo que realmente sintiera de algún modo rechazo o que no me gustara su trabajo fue el que se puso a pintar su pieza, esta de la que os hablaba. A ver, no sé si la veis bien, espero que sí. En un parque nacional en Estados Unidos. Y la verdad, honestamente, yo cuando vi estas imágenes, hace ya unos años de esto, me sentó como el culo. O sea, yo no, o sea, no me gusta cuando hay artistas que pintan con spray en la naturaleza, ¿vale? Es como algo que a mí me rechina un montón, no me gusta nada. Y bueno, pues ver piezas como esa o ver piezas como esta, pues no me gustó, no me gustó. Y de hecho creo que bastantes blogs de arte urbano hablaron de este tema
como un ejemplo de algo que no está bien, ¿vale? Una cosa es que pintes en un entorno urbano, en una ciudad, en sitios abandonados, o sea, no andar por ahí dando por culo a nadie. Y otra cosa es que te pongas a pintar en la naturaleza. Para mí es como que hay una frontera ahí que para mí es indivisible, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso, no me ha gustado. Venga, más. Otro artista que ya alguna vez he hablado de él y que a mí no me gusta es Stevie Boy. No me gusta Stevie Boy porque, bueno, en el otro debate que tuve con el doctor Soriano, con Castro y Borrego, allá hablé un poco de él cuando hablábamos del tema del oportunismo, ¿no? O sea, aparte del tema del oportunismo, hay una cosa que me rechina mucho en la obra de Stevie Boy y es el que lo veo, o sea, por un lado, como muy orientado a nivel marketing y por otro lado, que me parecen como mensajes que sí que están vigentes y que, ¿no? Por ejemplo, este, más plantas, menos coches. Bien. O sea, no está de más que haya mensajes así, pero honestamente se me hace un poco simplón, ¿vale? Es como, vale, muy bien. ¿Qué más? Bueno, todos estos de Messi, como si fuera el Che Guevara, el rey Juan Carlos, el rey emérito de España también, con el pasaporte como que se ha ido. Open Your Arms to Life. Esto. Bueno, mirar, este también. George Floyd con unas alas de ángel. Stop Racism, vale. We Can Do It con una mujer que trabaja como enfermera. Los Ángeles, que son los enfermeros. Es como, Salvatore, está muy bien todo esto que estás haciendo, pero no hay espacio para, no sé, como para tratar de buscar algo que sea un poco más rebuscado, ¿sabes? Es un poco como un Banksy, pero en plan más facilón. A mí, personalmente, ya os digo, no me gusta. Y estas piezas de TV Boy las conecto mucho con Mr. Brainwash. Y aquí entramos con el otro tema del que os quería hablar, y es que hay como un estilo que se ha hecho muy popular dentro de lo que viene a ser esa especie de street art que tiene lugar en las galerías. Y me refiero a esa especie de intentar recrear muros en un espacio limitado como puede ser un lienzo, ¿no? O una superficie de madera, etc. Tratar de recrear la estética de la calle haciendo uso además de iconos populares que son muy fácilmente reconocibles, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues eso, tienes aquí a Hitchcock, a Mickey Mouse, a Einstein, a Marilyn Monroe. La verdad, me produce como me produce mucho hartazgo este tipo de piezas. Y luego aparte, pues todo el marketing que ha habido en el caso de Mr. Brainwash gracias a Banksy, del cual supongo que todavía está mamando de la teta, ¿no? Tendríamos, por ejemplo, estas obras también de Pajares, que es un poco la misma historia, ¿vale? Como podéis ver, pues tenemos a John Lennon, Mercury, Basquiat, la misma estética así como churretón, intentando darle un toque así urbano como de la calle. Eh, a mí personalmente no me gusta, ¿vale? Me parece que es como una traslación de algo que es difícilmente traspolable, además hecho de una manera como muy fácil, es decir, muy orientado a que el comprador vea esos iconos que reconoce y diga, ah, ostras, mira qué bueno, mira, el de Star Wars Darth Vader, ah, pero rollo urbano, qué guay, lo voy a añadir a mi carrito, qué buena idea. ¿Sabes? Mick Jagger, de los Rolling Stones, en fin, es que son tantos artistas que hay aquí, entonces de manera que cuando alguien tiene yo qué sé, como un ídolo, ¿no? Musical o a nivel político, etcétera, de repente lo ves ahí, ¿no? Y en ese entorno urbano y tal, y dices, ah, qué guay. Por solo 3.200 euros puedo tener aquí a Mandela. O mira, puedo tener aquí a Bob Dylan. Ostras, qué bueno. En fin. Y luego
Pues eso, más de lo mismo. Alberto León, Street Art, pues venga, vamos allá, a chupar de la misma escuela. Aquí tenemos, ¿no? Al Padrino, Lady Di. ¡Ah! En serio, tío. Es como una fórmula que funciona y de repente es como, venga, vamos a explotarla. Me parece realmente, para mi gusto, muy, no sé, muy poco procesado o simplemente como que se toma a la gente por tonta, ¿no? Y lo peor es que realmente hay gente que sí que les interesa este tipo de trabajo y que, bueno, que caen ahí en ese, ah, mira, qué bueno, Marilyn Monroe, qué guay, quiero comprármelo, quiero comprármelo. No sé, en fin, y ya os digo, mirar, si veis diferencias, sí, bueno, ¿qué? Que este tiene más rosa, quizá un poco más, que este es más marrón, un poco más oscuro, y este tiene un poco más, ¿qué? Colores, en fin, yo qué sé, tío, la verdad, no me gusta nada. No sé, dejadme en vuestros comentarios qué opináis, ahora luego los miro, pero de entrada no me gusta nada. Luego tendríamos Okuda. Okuda, vamos a ver. Okuda yo creo que, o sea, su trabajo, o sea, no es que me desagrade tampoco en realidad, ¿eh? No es como, bueno, o sea, es como qué guay, ¿no? Has hecho un trabajo geométrico partiendo de formas, ¿no? Y haciendo uso de todas esas figuras, con esos pantones, ¿no? Con esa gama de color, has creado todo un universo pictórico. Vale, está bien. Lo que pasa es que, claro, Tim Vizca, por ejemplo, también había hecho esto anteriormente. También tiene un universo pictórico donde trabaja con los triángulos. Hay muchas obras de Original que a mí personalmente me parece como quizá un poco más trabajado en cuanto a lo que es la composición, en cuanto a lo que es la forma, en cuanto a, por ejemplo, fijaros en esta pieza, cómo trata de combinar el fondo que hay. Este fondo tiene un punto como más pictórico. No sé, miras todas estas piezas y a mí personalmente me dicen algo más que cuando veo pues las de Okuda. Las de Okuda están bien, pero sobre todo la sensación que estoy teniendo últimamente con él es como que realmente hay otra persona detrás que es quien le gestiona todo el marketing, hay todo un equipo, como él no para de decir, que son los que están gestionando todas estas piezas de gran envergadura, etcétera. Y sí, desde luego, a nivel económico, a nivel de marketing, genial, porque seguro que hay mucho dinero, pero sin embargo, veo estas piezas de Uri, de Original, y me parece que, bueno, en realidad también es como si fuera un efecto de Photoshop aplicado a un muro, pero bueno, no sé, veo aquí como un trabajo bastante más interesante si me pongo a analizarlo desde una perspectiva técnica, ¿sabéis? Como veo un poco más de discurso, un poco más de elaboración, este tipo de colaboraciones también me parecen muy interesantes, etcétera, etcétera. Y luego, pues nada, simplemente decir que, por ejemplo, piezas como estas, yo creo que fueron un poco, mira, es que si os fijáis, mirar esta pieza y mirar esta pieza. No, hostia, son como muy parecidas, ¿no? Todo este tipo de trabajos, em, pues yo creo que es que incluso a nivel de Pantone, es que son prácticamente iguales. Y hay bastante hecho, ¿sabéis? Si buscáis ahí un poco arte geométrico, veréis que es un campo que ya se ha ahondado anteriormente. Bueno, si vais simplemente a Pinterest, arte geométrico, animales. Pues toma, aquí ya tenéis todo de figuras que han sido simplemente, pues eso, diseccionadas haciendo uso de triángulos o figuras geométricas. Y como podéis ver, hay muchas que es que el pantón es que es exactamente el mismo. Entonces, bueno, no sé, te da que pensar, ¿no? Respecto a qué es lo que hace que algo funcione o que no funcione, o respecto a lo que es la originalidad en el trabajo artístico. Yo por mi parte soy consciente como artista que hay muchas veces en las que he inventado el huevo, ¿vale? O sea, que he creado algo que resulta que ya había otra persona que lo había trabajado. O sea, que esas cosas pasan, pero bueno, no sé, no deja de llamarme la atención, sobre todo en cuanto a lo que es la evolución. Yo creo que estaría muy bien
ver cuál ha sido la evolución de Okuda desde que empezó con sus primeros trabajos hasta ahora. Y yo, honestamente, veo que más o menos la línea de trabajo ha sido bastante similar. Quizá algún día tenga ocasión de poder entrevistarle y que él pueda explicarse y que pueda decirme, mira, pues no, yo creo que sí que ha habido una evolución o no, o cuáles han sido sus referentes, etcétera, etcétera. Pero ahora mismo, así, a bote pronto, mmm, francamente, no veo mucha diferencia entre estas piezas y lo que él está haciendo, ¿vale? O sea, este tipo de trabajos. O, o en la que hemos visto antes, ¿no? De este oso, que también me parece como que es bastante, bastante la línea. Bueno, pues así como artistas que en un principio, ahora mismo, me llame la atención su trabajo en cuanto a que no conecto, ¿vale? O que no acabo de sintonizar con lo que hacen. Estos serían ahora mismo, yo creo que los principales, ¿vale? Hay otros artistas que en un principio, oye, espera, que estoy aquí poniendo el periódico, un momento. Que otros artistas que igual en un principio tampoco me acaban de interesar, por ejemplo, JR, o sea, JR, que supongo que muchos le conoceréis también, por hacer murales. Mira, os lo voy a poner también para que veáis lo que hace. Pues también me pasa un poco lo mismo. O, bueno, mirar, un segundo, que os lo voy a enseñar también para los que no conozcáis de quién estoy hablando. Me refiero a este, me refiero, a ver, ¿dónde está esto? Aquí. A este artista, ¿vale? Se hizo muy famoso con unas piezas que hizo en el muro de Palestina, en las cuales puso, pues, por un lado a israelíes y por otro lado a palestinos, como burlándose los unos de los otros, ¿no? Y a raíz de eso, poco a poco fue empezando a hacerse más y más conocido, pero realmente, o sea, las fotos a mí personalmente no me llaman tanto la atención y lo que creo que distingue un poco su trabajo respecto a otros artistas es un tema de escalas. Entonces, sí, claro, una misma fotografía, si tú la amplías a una escala muy, muy grande, pues llama más la atención que si la ves un tamaño DIN A4, DIN A5 o A3, obviamente. Pero si vas a lo que es el contenido en sí, lo que es la pieza, realmente no son fotografías que a mí personalmente me impacten. Creo que hay que interpretar sus obras como que forman parte de un todo, es decir, no se puede entender esa fotografía fuera de ese contexto. Digamos que lo que hace que este artista tenga ese toque es el hecho de que esas piezas, o sea, esas fotografías sean colocadas en un tamaño, pues eso, súper grande, ¿no? Y bueno, y que sean pegadas sobre superficies de lo que vendría a ser el espacio urbano. Pero más allá de eso, no le veo el qué. Y en cuanto a lo que es la logística y la técnica, con unos cuantos voluntarios y con bastante dinero para poder imprimir pues plotters en tamaño gigante, pues digamos que es algo que está al alcance de cualquiera. De hecho, hay otros artistas que ya sea en España o en otros países han hecho piezas muy similares y cuesta un poco distinguir una pieza de JR o de JR de estos otros artistas. Me viene, por ejemplo, a la mente, a ver, un segundo que ahora os lo enseño también, pues, por ejemplo, Alberto de Pedro, no sé si lo conocéis, que también durante un tiempo estuvo haciendo piezas, pues eso, que iban un poco en la línea, ¿no? A ver, mira, os voy a enseñar algunos algunos de sus murales. Pero ya os digo, es que va un poco, pues eso, en la misma línea. Bueno, pues aquí una cafetera, aquí pues eso, tienes como escenas más costumbristas, pero en un principio esto podría ser una pieza, ¿no? De JR. O sea, la diferencia ¿cuál sería? Pues aquí que igual JR está trabajando más con figuras, con cuerpo humano, y él aquí pues ha introducido algo pues que es una escena de una cocina. Pero por ejemplo, esta escena, me dicen que es JR y yo podría creérmelo perfectamente. Bueno, pues en un principio estos son los artistas así a bote pronto que a mí no me acaban de gustar.
Podría hablar de muchos más, pero la verdad me parece interesante que cada cual, si queréis, en vuestros comentarios, me dejéis qué opináis, qué artistas de los que he hablado os gustan, por qué, o si no os gustan, pues por qué no os gustan, ¿sabéis? ¿Qué artistas son los que a vosotros no os gustan? Pues nada, eso, me gustaría un poco conocer vuestras opiniones. A ver, mira, voy a leer un poco vuestros mensajes. Okuda, igual que Mr. Piro. Vamos a enseñar un poco imágenes de Mr. Piro. Vamos a ver un momentito. Vamos a ver si realmente es un poco lo mismo. Bueno, estoy viéndolo. Mira, os lo voy a enseñar. Espera un segundo. Os voy a enseñar un poco el triangulista de Boston. Si esto de los iconos famosos me horripila. Sí, el cepero es la ecocuda, mismo uso y abuso. Donde no hay mata, no hay patata. Desde que en los 90 empezaron los low poly en 3D, hay obras triangulistas por todas partes. Vamos a poner obras triangulistas, venga. Obras triangulistas. Vamos a ver qué sale. Bueno, veo hay algunas piezas, pero... bueno, vamos a ver, os lo voy a compartir. Vale. Estas son, por ejemplo, obras triangulistas, ¿vale? Que es como realmente está muy inspirado en el cubismo, obviamente. Pero honestamente aquí no veo... A ver, triangulismo, a ver qué pasa. Ostras, sí, ¿eh? Bueno, es un poco lo mismo, solo que ahora se usan otro tipo de gamas de colores y hay mucha gente que hace esto mismo pero con spray. Mirad una de las obras que aparecen por aquí. ¿Os suena? Bueno, está bien. No sé qué queréis que os diga. Mr. Piro, que alguien por ahí comentaba, no he fijado quién era. Eh, Miguel CG, vale. Pues de Mr. Piro, estoy mirando un poco su trabajo. Y sí, en cuanto a nivel de que es muy colorista, sí, es bastante parecido. Pero bueno, siguiendo otra estela, ¿no? Os parece como un poco más orgánico, como más fluido. No tiene esta, pues eso, esta triangulación que puede tener en un momento dado Kuda u otros artistas. A ver, vamos a ver su trabajo. Ostras, debo decir que si tengo que elegir, o sea, Mr. Piro creo que me gusta más. Me parece más interesante. Aunque bueno, veo que sí, que es un poco todo del mismo estilo, ¿no? Hmm, sí, ya lo veo. Bueno, pues no sé. En fin, artistas que no me gustan. Deciros también que en breve voy a ponerme ya a hacer vídeos, ya no de directo, sino vídeos grabados. Tengo pendiente 3 vídeos de Rayito Talibán, que no se me olvida. El siguiente va a ser hablando sobre el arte abstracto, iba a decir, tío. El arte abstracto. Y hay varios artistas sobre los que me gustaría hablar también, a nivel de biografías. O sea que espero ponerme esta semana que viene ya con biografías, con Rayito Talibán y con otras cosas que tengo por ahí pendientes. Bueno, muchas gracias a todas las personas que habéis comentado. A Io, a Josan, a Leis Gordo, gracias por estar ahí y por el apoyo. Miguel Zeg y a Pera Art, también creo que está por aquí. Y por supuesto, a Vi Ramírez. Muchas gracias a todos los que habéis estado aquí en el chat, dejando vuestros comentarios. En breve, ya os digo, haré algún otro vídeo. También me gustaría, quizá esta noche, o si no mañana, igual me animo y hago un vídeo haciendo comentarios de noticias, que hay una noticia que me parece muy interesante y me está llamando mucho la atención, y es todo lo que está pasando con Eugenio Merino y sus cabezas de Donald Trump, de Bolsonaro y de Putin. Creo que esos 3 son los políticos de los que ha hablado.
Y nada, pues eso. Espero, igual en breve me pongo a hablar sobre esas noticias o quizá tenga la suerte de poder hablar con el mismo Eugenio Merino sobre ello. Vamos a ver si consigo que se anime y le hago una entrevista. Bueno, gracias por estar ahí. No os olvidéis de suscribiros si no lo habéis hecho, darle a la campanita, darle al like si queréis más vídeos donde hable sobre otros artistas también que no me gustan, porque hay más. Y nada, nos vemos muy pronto. Un fuerte abrazo. Chao.